Bueno, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Quien les habla es el químico farmacéutico Luis Antonio Yanque Lipe. Conmigo vamos a llevar el curso de administración farmacéutica. Pero vamos a empezar desde la unidad 2, visto que ya ustedes han avanzado la unidad 1 y cada profesor responsable me va a pasar sus notas respectivamente. ¿Sí? Ya habrá oportunidad de conocernos personalmente, pero como ustedes sabrán, estas clases las vamos a llevar en forma virtual, ¿no? Para empezar, ¿no? El primer tema de la segunda unidad tenemos la empresa y la producción, ¿sí? Dándole una definición o viendo los aspectos generales, vamos a decir, ¿sí?, que una empresa, ¿ya?, es una organización humana, ¿sí?, que de forma dinámica y creativa, o sea, siempre van a tener ese dinamismo y creatividad, está orientada a producir bienes, ¿sí? Ojo, o sea, productos. También nos puede dar los servicios. Por ejemplo, un producto terminado, podemos decir, en el caso de farmacia, un medicamento, ¿sí? Y un servicio sería la atención al cliente, ¿ya? Pero todo esto se resulta a cambio de una ganancia o un beneficio económico, ¿sí? La ganancia también no tiene por qué implicar dinero. Por ejemplo, estamos hablando de empresas del sector público, ¿no? Que no tiene ingresos de lucro. Pero si hablamos de una clínica privada, sí va a tener. Pero ojo, esta clínica privada, como vemos anteriormente, habíamos dicho que da, ¿no?, un producto o servicio. Entonces, la empresa es una organización humana porque trabaja en forma dinámica y creativa. Siempre, ojo, siempre produciendo una ganancia, a excepción que sea de un servicio público, o sea, del Estado, ¿sí? Luego, dice que una empresa capta recursos materiales y humanos, ¿sí?, o sea, del exterior, para que luego las transforme en un producto o servicio, ¿eh? Estos productos aportan un valor, ¿no?, añadido para el cliente, y estas deben tener un valor suficiente, ojo, para satisfacer las necesidades del cliente. Por ejemplo, si yo compro un medicamento, ¿no?, me tiene que satisfacer como cliente, o sea, como mínimo producirme un efecto, ¿no? Si tengo fiebre, ese medicamento me tiene que bajar la fiebre, ¿no? Me está satisfaciendo como cliente. Por eso es que yo he dado un aporte, un valor, ¿ya? Entonces la empresa se encarga de eso, ¿ya? Luego tenemos lo que es la finalidad de la empresa, ¿no? Ojo, de la empresa propia es el beneficio, ¿ya? Este beneficio que se concreta en satisfacer una necesidad, ¿sí? El beneficio obviamente es la creación de una riqueza, ¿sí? Y el satisfacer de una necesidad es la demanda de una sociedad, ¿sí? Bueno, y luego, como último, tenemos que para una empresa es necesario rentabilizar la inversión, o sea, que obteniendo el beneficio económico, ¿no?, vamos a poder tener ganancias, sobrevivir, o sea, que sobrevive la empresa. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, la pandemia, muchas empresas están muriendo, no están sobreviviendo. Y por último, la reinversión o reinvertir en la empresa, o sea, la empresa puede reinvertirse por sí misma para que pueda crecer y también mejorar en su desarrollo, ¿sí? Ojo, además de obtener ese beneficio, siempre la empresa debe satisfacer al cliente, es la prioridad, ¿no?, que tiene una empresa, ¿sí? Entonces, así de simple. Recuerden que la empresa sí es una organización, pero humana,
¿sí? Que siempre va a trabajar en forma dinámica y siempre va a tener creatividad para llegar a sus clientes. ¿Ya? Recuerdan eso. Luego vamos a ver el punto 2. Organización de una empresa. ¿Cómo está organizada una empresa? Nos vamos a preguntar. Bueno, la organización, ¿ya?, interna debe conseguir la máxima eficiencia y rentabilidad, ¿sí? Por lo tanto, las empresas, ¿ya?, se organizan de dos formas, ¿ya?, según sus funciones básicas, que son necesarias para toda empresa, y segunda, la de crecimiento, ¿sí?, que son las que permiten que una empresa pueda competir en el mercado. Tienen que crecer, ¿no? Si no crecen, se limitan, ojo. Y no pueden sobrevivir con las competencias, ¿sí? Recuerden que el mercado de un producto es grande, por ejemplo, de los mismos medicamentos, ¿sí? Pero, como les digo, estas dos funciones, ¿no?, son importantes para una empresa. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, ¿sí? Primero tenemos las funciones básicas, ¿sí? Las funciones básicas tienen, como les digo, 5 partes importantes, ¿sí? Tenemos la parte de productividad, o sea, la función de productividad. Luego tenemos la función de ventas, la función de compras, la función financiera y la función administrativa, ¿sí? Como vemos en esta imagen que vamos a poner, nos vamos, ¿no?, en una función de productividad o producción, ¿sí? Estas siempre van a estar ligadas, ¿no?, o derivadas de la actividad tecnológica, ¿sí?, y que abarcan, ¿no?, el proceso de transformación. Vamos a producir, la empresa va a producir. Un claro ejemplo está de las industrias farmacéuticas. Estas empresas producen, ¿no?, un medicamento a partir de materias primas, pero con la utilización de tecnología, ¿sí? Luego tenemos la función de ventas, ¿sí?, cuyo objetivo es incrementar las demandas, ¿no?, de todos estos productos que se producen. Por eso es necesaria para los intercambios que se realizan en el mercado como consecuencia de la actividad comercial. Simplemente en la palabra ventas, ¿sí? Ojo, empresa que no vende, empresa que no produce, ojo, se van, ¿ya?, a la muerte, en quiebra. Luego tenemos otra función básica, que es la función de compras, ¿ya? Esta pretende reducir los costos de adquisición, ¿no? Bueno, es necesario para los intercambios que se realizan en el mercado como consecuencia de las actividades comerciales, ¿no? Por ejemplo, si estamos siguiendo con lo de la industria farmacéutica, la adquisición de materias primas, ¿sí? Vamos a tener la adquisición de materias primas a bajo costo, que luego lo vamos a producir para luego venderlas. Y esas ventas tienen que dar ese agregado, ¿no?, a un monto, a un precio en la cual va a ser beneficioso a la empresa, ¿sí? Pero ahí nomás no queda, porque nos faltan otras dos funciones. Por ejemplo, tenemos la siguiente, que es la función financiera, ¿sí? La función financiera dice que cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta y cuánto dinero podemos pedir. O sea, acá va a limitar, ¿no?, con respecto a la adquisición y a la productividad, ¿sí? Porque si, en ejemplo les pongo, en una industria farmacéutica, si nosotros, ¿no?, tenemos poco dinero de adquisición, no vamos a tener mucho en productividad, ¿sí? Y si tenemos poco dinero en productividad y si hay bastante adquisición, ojo, ahí nos va a limitar, ¿no?, en la producción, ¿ya? Hay que tener en cuenta, esta función también es importante, hay que ver cuánto tenemos para cuánto realizarlo. Y por último tenemos la función administrativa, ¿sí? La función administrativa es el control de operaciones
y bienes, ¿no? Es necesario para controlar todas estas operaciones que se realizan, que repercuten, ¿no?, en la administración de los bienes de la empresa, ¿sí? Esta es una de las principales, porque en sí las 5 son principales, ¿ya? Pero todo esto está en función a una directiva, y esta directiva es común, ¿ya? Y organiza, coordina e integra todas estas funciones que tienen, ¿no?, los objetivos de la empresa. ¿Mm? Todo siempre está basado a los objetivos que se, ¿no?, plantea una empresa. Por ejemplo, una empresa, una industria farmacéutica quiere producir 1000 vacunas para el coronavirus. Primero tiene que ver la función financiera, la función de compras, la función de productividad, la función de ventas, pero siempre estas ligadas a una función administrativa, ¿sí? Porque esta es la que va a controlar, va a guiar, va a direccionar todas las otras funciones, ¿ya? Estas son las funciones básicas. Ahora vamos a ver las funciones de crecimiento, ¿ya? Estas funciones de crecimiento son 3, ¿sí? La función de marketing, ¿ya?, la función de investigación y desarrollo y la función de calidad. ¿Por qué se le dice de crecimiento? Porque con estas 3 funciones la empresa va a seguir creciendo, ¿sí? El marketing está orientado a conocer las necesidades, ¿no?, de los futuros clientes, ¿sí?, y también de la competencia. Y estas van a dar a conocer, ¿no?, los nuevos productos que van a salir al mercado. El cliente, mira, salió este medicamento para la fiebre, pero me demora media hora. No, pero ha salido otro medicamento que en 20 minutos y en 15 minutos te va a actuar más rápido. Es marketing lo que se necesita, ¿sí? Conocer las nuevas necesidades, porque los clientes quieren que les haga un efecto más rápido el medicamento, ¿no? Otra función de crecimiento es la investigación y el desarrollo. Su única función es la innovación. Tienen que innovar. Para que ese medicamento que actúe dentro de 15 minutos o menos, se necesita una investigación. Luego de hacer una investigación, desarrollarlo para recién pasarlo a su proceso, ¿no?, de productividad, ¿no? Por eso es importante. Las industrias farmacéuticas están en constante investigación y desarrollo, ¿sí?, porque necesitan mejorar sus productos en el sentido no del efecto, sino de que cumpla el efecto, satisfaza las necesidades del cliente. Por ejemplo, hay muchas pastillas que se consumen y causan irritación gástrica. Cada industria farmacéutica innova, desarrolla, investiga. ¿Para qué? Para que disminuya esa irritación gástrica, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿sí? En estas de las 3, esta es la importante. Porque si no hay innovación y desarrollo, se estanca sus productos y cuando se va al mercado, hay otros laboratorios que van a producir mucho mejor, ¿no?, estos productos. Y este laboratorio ya no va a tener competencia, simplemente, no va a fabricar o no se van a dar las ventas que necesitan, ¿ya? Y por último tenemos la otra función, la función de calidad, ¿no? Hace que los productos que se produzcan correspondan a las expectativas, ¿no?, que se han fijado para satisfacer al cliente, ¿ya? La calidad es muy importante para todos los productos, porque sin calidad, no asegura que pueda satisfacer a un cliente o a un paciente. Por eso todos los medicamentos son de calidad, porque pasan por un control y tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿sí?, para su fabricación. Y si no cumple esto, no es de calidad. Puede haber que no te haga efecto un medicamento, por si acaso.
¿ya? Entonces ya hemos visto las dos principales funciones, ¿no? Las funciones básicas y las funciones de crecimiento. Para que tengan en forma, ¿no?, general estos conceptos. Pero ahora vamos a ver la cadena de valor de la oficina de farmacia o de la oficina farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ese gráfico. Ese gráfico tenemos, mira, la parte al fondo donde hacen las ventas, o sea, el área de expendio o dispensación. Pero más adelante, donde dice cosmética, como ven el puntero, donde dice cosmética, esta área se le dice área de merchandising, ¿no? O también son góndolas, porque hacen que el cliente se autoatienda. Se le dice, ¿no?, como autoservicio. ¿Por qué? Se ha estudiado técnicas de venta, ¿sí?, en la cual el cliente quiere tocar los productos. Hasta ustedes, si no tocan el producto, bueno, no van a tener esa necesidad tal vez de comprar. Pero cuando el cliente toca el producto, ya se siente comprometido. Ya hay casi un 80% de que el cliente te va a comprar, ¿sí? Por eso es que se utilizan esas góndolas. Quieren tocar, no sé, bueno, la pregunta a veces que se hacen, ¿qué será? Pues, ¿no? ¿Por qué cuando uno toca obtiene, ¿no?, esa confiabilidad de comprarlo sí o sí al 80%? Se siente más comprometido, ¿no? Es un estudio de técnicas de venta más psicológico, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema aparte, solamente para, ¿no?, adelantarles un poco. Pero en sí, en la oficina de farmacia tiene dos partes importantes, ¿no? Hablándolo en forma administrativa, ¿ya? Tenemos lo que el cliente ve, que eso le vamos a llamar front, y luego tenemos lo que el cliente no ve, que a eso le llamamos back, ¿no? Lo que el cliente ve, ¿no?, es lo que vendemos. Ojo, es los productos que nosotros damos, ¿sí?, o la atención al cliente, ¿ya? Por si acaso, también está incluido ciertos servicios complementarios, ¿ya?, como medición de la presión arterial, cierta información de ciertos productos. Porque ahora ustedes, no sé si habrán tenido la curiosidad de entrar, por ejemplo, a Mi Farma o a Incafarma, y justo en el área de cosmética o el área de dermatología hay una señorita exclusivamente para vender estos productos, ¿sí? Entonces ahí a ustedes, ¿no?, les da una charla o les informa de cómo deben usar un producto o qué productos puedan utilizar, ¿no? Se ha visto, ¿no?, siempre para un futuro, tres aspectos importantes en lo que se respecta a ventas. Uno, productos naturales, ¿sí? Otro, el deporte. Y por último, la belleza. Todos quieren ser bonitos. Por eso es de que las boticas de cadenas hacen esta área exclusivamente, ¿no?, para este tipo de pacientes. Capaz algún día ustedes habrán ido, o capaz irán. Estas señoritas están capacitadas para dar esta información y te tienen que convencer también, porque es una parte de las ventas, ¿sí? Bueno, tenemos luego el área de lo que el cliente no ve, o la parte de lo que el cliente no ve, ¿no? Estas áreas son, por ejemplo, los almacenes, el área de almacenamiento, las áreas administrativas, áreas de contabilidad, ¿no? Estas áreas en las cuales el cliente no ve, ¿sí? Así de simple, vamos a dividir en dos. Después vamos a ver las partes de una botica, una farmacia, ¿sí?, cómo se está distribuyendo, etcétera. Pero esto vamos a ver en la forma general, ¿sí?, en la forma administrativa. Ahora, el siguiente punto, que es un poco importante, ¿ya?, es la orientación de la empresa hacia el mercado, ¿sí? La pregunta a veces que se hace es, ¿quién elige entre los productos y los servicios ofertados y en qué mejor les satisface, ¿no?
Bueno, en este caso se plantean 3 preguntas. ¿Quién es el demandante? O sea, vamos a decirle cliente. ¿Quién es el oferente? Es el vendedor. ¿Y quién usa el producto? Lo vamos a llamar usuario. En función, ojo acá, vamos a hablar un poco, en función del oferente, o sea, en función del vendedor, ¿sí? Vamos a hablar de estos puntos. Primero, si el oferente o el vendedor es el laboratorio farmacéutico de medicamentos de prescripción, o sea, medicamentos solamente que salen con receta médica, ¿quién va a ser el cliente? El médico. ¿Sí? El médico es el cliente. Y el usuario será el paciente. Porque un paciente no va a poder conseguir un medicamento de este tipo si no tiene receta médica. Un claro ejemplo tenemos los medicamentos psicotrópicos. ¿Sí? El diazepam, alprazolam, midazolam, etc. ¿No? ¿Sí? Por eso es de que, ¿no? Vamos a tener como usuario final al paciente. Ahora, si el oferente, o sea, si el vendedor es un laboratorio de parafarmacia, o sea, productos venta en farmacia, por ejemplo, los cosméticos, también, por ejemplo, los productos de limpieza o productos, ¿no? Sanitarios, tenemos el shampoo, el jabón, ¿no? Esos productos, ¿ya? El cliente es el establecimiento farmacéutico, o sea, una botica o farmacia. ¿Y quién será el usuario? El usuario va a ser todo el público, ¿sí?, que llegue a comprar estos productos. ¿Ya? Ahora, si el oferente es de la especialidad farmacéutica, si el vendedor es de la especialidad farmacéutica, el cliente va a ser, ¿no?, el establecimiento farmacéutico, o sea, botica y farmacia. ¿Ya? ¿Y los usuarios quiénes serán? En este caso estamos hablando de los vendedores droguerías, ¿sí?, de las droguerías que solamente pueden vender a los establecimientos farmacéuticos. ¿Los usuarios quiénes serán? Los usuarios van a ser todos los pacientes o clientes que vayan al establecimiento farmacéutico. ¿Ya? Y si el oferente, el vendedor, es un farmacéutico con una oficina de farmacia, ¿quiénes serán los clientes? Son las personas que acuden a la farmacia, porque estas pueden ser atendidas o no, porque siempre van a tener en su mente de que siempre va a haber un químico farmacéutico quien les guíe cómo usar el medicamento, cómo o qué advertencias o contraindicaciones se deben tener. Bueno, solamente haciendo un claro ejemplo según el oferente, el vendedor, ya quiénes son los usuarios y los clientes. Es muy diferente el cliente-usuario. Ahora, en la estructura organizativa, dice que es el sistema estable de relaciones, ¿no? Estas de acá coordinan la ejecución, ¿ya?, de las funciones y tareas definidas en una empresa, ¿ya? Estas también van a proporcionar ciertas bases informativas, ¿no?, para una toma de decisiones, ¿sí? Pero ¿cómo está una estructura organizativa? Mediante un organigrama, ¿sí? Capaz muchos conocerán un organigrama, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir qué es un organigrama. Un organigrama es un documento mediante el cual se refleja la estructura de la empresa, ¿sí? Esta estructura debe ser sencilla, flexible y equilibrada. Pero recuerden, tenemos 3 tipos de organigramas, ¿sí? Tenemos bueno, vamos a ver más adelante, ¿sí?, para no adelantarles, pero acá les vamos a poner un ejemplo en el caso de una industria farmacéutica, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, siempre esta base de la dirección general o el director general, y vamos a tener acá 5 áreas. Por ejemplo, el director administrativo,
el director financiero, ¿sí? El director técnico. Esto es muy importante. ¿Por qué se le ha agregado al director técnico? Porque este de acá es indispensable en la producción de un medicamento, ¿sí? Porque acá vamos a ver cómo es la producción, si está cumpliendo los requerimientos sanitarios que nos exige, ¿sí?, el Estado. Pero después vamos a ver la dirección de investigación y desarrollo, y luego otra dirección de marketing, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿no?, de esas 4 direcciones, sino que acá se ha agregado el director técnico. Y así la mayoría de industrias farmacéuticas están organizadas, ¿no? El director técnico va a tener, ¿no?, 2 funciones: el de control de calidad y el de producción. ¿Y el control de calidad en qué se basa? En cómo están llegando las materias primas, si están cumpliendo los requerimientos mínimos. Y también va a revisar el producto final, si está o no está dentro de esos parámetros que nos exige, ¿no?, el Ministerio de Salud. Y el otro área, en caso de producción, estas va a ver la fabricación, que esté, ¿no?, guiando todo el procedimiento de su, ¿no?, terminación final o producto final, ¿ya? Y por último, el acondicionamiento, ¿no? El acondicionamiento es la parte final de un producto terminado. Por eso se llega a envasar y luego a etiquetarlo, ¿sí? Pero este es un ejemplo nada más de una industria farmacéutica, cómo es o cómo está organizada en forma simple, sencilla, ¿ya? Luego, vamos a ver la primera, ¿no? La primera estructura funcional según su organigrama, ¿ya? Tenemos ahí esta imagen, ¿sí? La estructura organizativa, en la cual es la estructura funcional, ¿sí? En estas de acá dicen que se agrupan de acuerdo con las tareas comunes o funciones básicas. Por ejemplo, función A, función B y función C. Y luego dentro, por ejemplo, de función A tiene otra subfunción 1, subfunción 2, subfunción 3, ¿no? Igual en la B y en la C. Cada oficina, ¿no?, se maneja por un director, pero estas son derivadas a ¿no?, subdirecciones, que cada una va a tener una tarea, ¿ya?, o una función básica, ¿ya? Luego tenemos la estructura divisional, y esta es diferente, porque miren, hay una división 1, división 2, división 3, pero ojo, miren abajo, ¿no?, muy aparte, ya son combinadas con respecto a la anterior, ¿no? En la anterior había función A, función B, función C, pero ojo, cada una con sus subfunciones, pero en este caso no. En este caso hay una dirección que le vamos a llamar división 1, división 2, división 3, en la cual, ¿no?, tenemos una función A, función B, función C, que está en la división 1. Luego tenemos la función 2, función A2, disculpen, B2, C2, que está en la división 2. Y luego tenemos las funciones A3, B3, C3, que están en la división 3. Ya muy diferente. Por eso dice que esta se configura, ¿no?, como un conjunto de pequeñas organizaciones autosuficientes, ¿no?, o unidades de negocio. Tiene como finalidad seguir, ¿no?, una mayor flexibilidad en el mercado, ¿sí? Pero presentan una dificultad, ¿no? Alcanzan, ¿no?, economías de escala, ¿no? Es que se dividen tanto, ¿no?, que son fragmentadas, ¿no? Y a veces es difícil de controlar, ¿ya? Por último tenemos la estructura mixta. ¿Sí? En la estructura mixta tenemos, por ejemplo, dirección, línea 1, medicamentos, por ejemplo, dirección y recursos y ventas, otro, dirección línea 2, nutrición clínica. Cada uno tiene, ¿sí?, una función. Es la más empleada. Supone la mezcla de las dos anteriores, o sea, la funcional y la divisional, pero con el objetivo de aunar, las ventajas de ambas, ¿no? O sea, más rápido, más dinámico,
Pero cada una de estas anteriores tiene ventaja y desventaja. Algunas empresas manejan esta, ¿ya? Pero tienen que ser un poco especializadas, ¿ya? Pero vamos a hablar la diferencia. La mixta, no tanto, a veces lo vamos a ver, pero la funcional y la divisional sí. Vamos a tener las diferencias, ¿ya? Vamos a verlas, ¿ya? Ahí tenemos, según primero, características. En la funcional, ¿no? Es bueno utilizarlo en empresas pequeñas o medianas. Tiene un entorno estable. Uno o pocos productos que tiene la empresa se puede utilizar, ¿no? en estas estructuras funcionales, ¿no? En cambio, la estructura divisional, su característica es de que se puede utilizar en empresas medianas o grandes. El entorno es inestable. Y la ventaja es de que, como es una empresa grande, se puede manejar muchos productos. Por eso la podemos dividir, ¿no? Pero vamos a ver ahora puntos fuertes. En casos de la funcional, mayor especialización técnica, posibilita economías de escala y facilita objetivos funcionales, cada uno que tenga su función, ¿no? En cambio, los puntos fuertes de la estructura divisional: mayor adaptación al cliente, mayor flexibilidad y facilita coordinación interfuncionales con otras, ¿no? Otras áreas, ¿no? funcionales. Ahora vamos a ver los puntos débiles. Los puntos débiles en la estructura funcional tenemos respuesta lenta ante cambios de entorno, no se logran buenos niveles de innovación, se estancan ahí las empresas y las visiones son parciales. En caso de la estructura divisional tenemos, ¿no? sus puntos débiles: pérdida de alcanzar economías de escala que aumenten poco a poco, mayor dificultad para la especialización técnica, ¿no? Poca coordinación entre líneas de productos. Bueno, estas son las diferencias que podemos ver en estas dos estructuras, ¿ya? Cada empresa, de acuerdo a su conveniencia, como estamos viendo ahí, lo va a manejar, ¿sí? Las droguerías, por ejemplo, tienen una estructura divisional y las industrias farmacéuticas tienen una estructura funcional, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias. Ya nos vemos a la siguiente clase con los siguientes puntos. Espero que les haya gustado. Recuerden que nosotros los profesores no somos máster manejando ciertas tecnologías. Yo hago el esfuerzo. Espero que ustedes hagan también el esfuerzo de hacer los trabajos que yo les voy a encomendar. Ojo, estamos utilizando, ¿no? en vía Classroom, ¿sí? Sé que es un poco dificultoso, pero yo les recomiendo que vean YouTube tutoriales, ¿ya? Es la única forma para aprender más rápido hoy en día, porque no vamos a ir a lo presencial, y lo más dificultoso mío es que yo no les voy a explicar a cada uno cómo es que deben entrar a un Classroom, cómo hacer la tarea. Yo les voy a mandar videos, 2 videos, cómo entrar al Classroom, y el otro video que es una compañera, ¿no? Le pedí el favor, ¿no? que hiciera un pequeño video, cómo responder los trabajos que yo estoy enviando, y guíense de eso. Y para que tengan claro, para que no haya cruces de sus cuentas de Classroom, cuando ustedes inicien Classroom, verifiquen que también su Drive, su app Drive, también esté con la misma cuenta de GAM y su DNI, porque si están con otras cuentas, va a haber un cruce y no van a poder mandar el trabajo. Así que, chicos, les pido por favor que sean más cautelosos o más sigilosos con respecto a sus cuentas, ¿ya? Disculpen, quien les habla, soy el coordinador de farmacia. Yo veo ciertas situaciones y me gustaría ver si con otros profesores cómo se está trabajando. Si ahí hay una queja, un reclamo, me hagan saber mediante mi persona para que yo pueda también informar. Pero ojo, acá no se trata de que yo no puedo, si puedo. Las clases virtuales son así. Los alumnos, ¿no? reclamaron, hicieron su pedido que sean clases virtuales, y por lo tanto cada profesor está dando su esfuerzo
con respecto a esto, ¿no? Bueno, yo también, para empezar es así, ¿no? Una pequeña clase, pero después poco a poco siempre mejorando las cosas, y yo sé que lo voy a mejorar, y ustedes también, ¿no? Yo solamente trato de transmitir, ¿no? mi poca información que tengo, ojalá que les sirva mucho. Ahí tienen mi correo electrónico, ya, mi número de celular, por favor, pero primero siempre le pido que le avisen a su delegada, ¿sí? Muchas gracias, chicos, nos vemos, fue un gusto, bye.